ser un cambiante ha sido una experiencia solitaria. Ha pasado el tiempo, aunque no sé exactamente cuánto, pero he crecido lo suficiente como para considerarme un adulto joven. Desde que me llevaron al campo de entrenamiento, no he vuelto a ver a Harvest, tal como ella me dijo que sucedería. Muchas noches aún me encuentro extrañándola e inconscientemente preguntándome qué habrá sido de ella. En general, los cambiantes no son muy sociales, o mejor dicho, podrían considerarse incluso desagradables. Aunque no puedo culparlos, ya que son adoctrinados para ser así. No fue difícil encajar en el campo. Solo tenías que hacer lo que te ordenaban, mantener una postura recta y responder siempre con un sí, señor. En resumen, solo tenías que apagar el cerebro y seguir órdenes. Al principio, el entrenamiento físico y de combate fue ridículamente difícil para mí, ya que nunca me había centrado en esos ámbitos. Sin embargo, a pesar de eso, decidí dedicarme por completo a ellos, consciente de que en el futuro lo más probable es que enfrentaría situaciones que pondrían en riesgo mi vida. El miedo a morir en combate fue un buen motivador para ejercitarme, aunque nunca llegué a disfrutar del entrenamiento. Seguí manteniendo mi táctica de no mostrar ninguna emoción por lo efectiva que era. Aprendí observando que lo mejor era no mostrar debilidad entre los cambiantes si no querías que se aprovecharan de ti. No obstante, esto trajo el problema de la soledad. Aunque uno podría pensar que esto es bueno debido a que te ahorras un montón de problemas, también trae consigo el hecho de estar completamente solo todo el tiempo, incluso en tus momentos libres. Incluso para alguien como yo, que no era exactamente social, terminó afectándome. Sin embargo, reflexionándolo, las cosas podrían ser mucho peores. Pensando en lo positivo, si solo vemos el aspecto físico, ser un cambiante es genial. Poder volar, poder utilizar esta supuesta magia, era algo que nunca me dejaba de fascinar. Con solo recordar cuántos monólogos internos hice en soledad, fingiendo ser un Jedi levantando cosas con la fuerza, hace que las cosas no se vean tan mal. Además, no puedo olvidar la mejor habilidad de todas, que literalmente gracias a ella tenemos el nombre de nuestra especie. La de ser cambiaformas. Podemos imitar las apariencias y voces de otras criaturas. En definitiva, me preguntaba por qué, teniendo tantas habilidades, estábamos tan mal. O al menos eso creía en los primeros meses. Con el tiempo me di cuenta de que los cambiantes tienen un fanatismo casi religioso hacia la reina Trisalis, incluso usamos su nombre en expresiones. El progreso prácticamente no existe, ya que gastamos todos nuestros recursos en sobrevivir. Vivimos en un estado de conflicto constante y somos enemigos de prácticamente todo el mundo. Supe que las cosas estaban mal cuando me di cuenta de que nuestros enemigos eran criaturas mitológicas. La primera vez que nos mostraron fue un shock para mí. Aunque tenía una mentalidad abierta, ver a un pony con alas volando y rompiendo varias leyes de la física fue demasiado para mí. Cuando busqué respuestas, lo único que me dijeron fue magia. Tenían razón cuando pensé que cada vez que había algo que no podía entender, la explicación era un hechicero lo hizo. Y no olvidar que nuestro principal enemigo era prácticamente una deidad, Celestia, la princesa de los ponis. Nos han dicho tantas cosas sobre ella que pienso que la mayoría son mentira. Realmente me niego a creer que tenga la capacidad de mover el sol. Personalmente, creo que es algo parecido a lo que ocurrió con las antiguas civilizaciones, donde ellos creían que tienen el control de los astros con sus rituales raros, pero en realidad no tienen nada que ver. En síntesis, las cosas no iban bien para nosotros. Debo añadir que ya no estoy en mi mundo, algo que quedó claro durante nuestro entrenamiento de exploración. Esto me ha generado conflicto. En primer lugar, fue un golpe duro para mí por todo lo que implicaba, y me tomó varias noches de llanto silencioso para procesarlo. Sin embargo, por otro lado, agradezco no ser un cambiante en el mundo humano, ya que lo más posible es que hubiera terminado en un laboratorio, diseccionado en nombre de la ciencia. En todo caso, me había adaptado correctamente a mi nueva vida, pero para mi pesar, el entrenamiento había terminado y ahora tendría que entrar en servicio. Me dieron pocas opciones y al final decidí unirme a las unidades de recolección. Estas suelen estar alejadas de los combates de gran escala, proporcionando una posición de relativo anonimato. Además, se centran más en la planificación y los ataques rápidos con riesgos mínimos. En teoría, sus misiones no deberían ser tan peligrosas en comparación con los demás grupos. El hecho de que me esforzara por mantenerme alejado del campo de batalla no era casualidad. Además de tener un fuerte sentido de la autopreservación, era por la promesa que le hice a Harvest. No sé por qué tenía tanta fe en mí, pero no planeo romperla. Sin embargo, tampoco aspiro a convertirme en un pez grande. Lo único que tengo en mente es poder sobrevivir con relativa comodidad.
Ahora mismo me dirijo hacia mi unidad, esperando lo mejor para el futuro y, como dicen los cambiantes, solo queda esperar que la reina esté de mi lado. Mi llegada a la unidad fue tranquila. Cada individuo seguía su propio camino sin interferir con los demás. Durante el periodo de preparación para la misión, lo más destacable fue encontrarme en varias ocasiones con un cambiante que exhibía características intrigantes. Sobresalía por su mayor tamaño y volumen en comparación con otros de su especie, además de una musculatura perfectamente definida y un pronunciado cuerno que evocaba la imagen de un rinoceronte. Después de una espera prolongada, finalmente llegó el gran día. El trayecto hacia nuestro destino transcurrió sin contratiempos, aunque no pude evitar sentir nervios en el camino. Mis cascos picaban, un eco de una vida anterior. Recordé mi infancia, cuando solía sobreanalizar las cosas y me guiaba por la extraña sensación que me invadía cuando percibía que algo malo iba a suceder, manifestándose con picazones aleatorias en mi cuerpo. En mi inocencia, creía que tenía el sentido arácnido o algo similar, pero resultó ser simplemente ansiedad. Durante el viaje, las interacciones fueron escasas, limitadas a algunas conversaciones aleatorias entre compañeros. El cambiante que me había llamado la atención estaba cerca de mí, y el pesado silencio que nos rodeaba no hacía más que aumentar mi inquietud. Decidí romper el silencio y entablar una conversación con él. Después de todo, podría ser útil ganar aliados que pudieran ayudarme en momentos de necesidad. Adopté una expresión de humor ligero, una actitud que me había sacado de muchos apuros en mis años escolares. Me llamo Escitón, comencé la conversación. ¿Y tú eres? Oryctes. Respondió secamente. Diablos, esto va a ser más difícil de lo que pensé. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Además, mi ansiedad social no me está ayudando en lo absoluto, pensé con irritación. Espero que la misión transcurra sin problemas, comenté, disfrutando del paisaje. Que sea la voluntad de la reina. Contestó sin cambiar su tono en lo más mínimo. Maldición, es uno de esos. Bueno, supongo que donde deberían estar sus habilidades sociales hay una adhesión a la doctrina cambiante que hubiera hecho bailar de alegría a mis antiguos entrenadores. Si alguna vez se dignaran a hacer algo tan poco digno, claro, reflexioné para mis adentros, decidiendo dejar de intentar forzar una relación con él. El malestar persistía, así que, en un intento por relajarme, me sumergí en la información de la misión. Un infiltrado había obtenido datos sobre un cargamento considerable de minerales que los ponis transportarían. Según los informes, teóricamente, no habría mucha protección en sus alrededores. Nuestra tarea era saquearlo, ya que contenía recursos esenciales que necesitaba nuestra colonia. Poco a poco, comencé a visualizar el lugar de encuentro. Una mina resguardada tras un bajo peñasco, que se erguía en medio de la árida arena como una isla en un mar de grava. A la distancia, se avistaba el preciado cargamento que tanto ansiábamos. Debido a las complicaciones del terreno, los ponis no podían simplemente utilizar trenes, así que optaron por transportarlo de la manera tradicional, lo cual nos facilitaría las cosas. Optamos por esperar a la noche, aprovechando así una ventaja estratégica. Además, el horario obtenido indicaba que no sería transportado hasta el día siguiente por la mañana, dándonos el tiempo necesario para organizarnos correctamente. La oscuridad ya se había instalado algunas horas atrás. Los cambiantes parecían más tranquilos, a pesar de la perspectiva inminente de un combate. Aunque seguía con la picazón en los cascos y nervioso, me mantuve alerta en todo momento. El momento había llegado, y la misión tristemente había comenzado. Todo parecía ir según lo planeado, o eso pensaba, hasta que repentinamente todo se fue al carajo. Cuidado. Gritó un cambiante mientras se escuchaba un extraño zumbido. Me giré al oír el crujido del viento justo a tiempo para ver a un soldado, que no reconocí, derrumbarse sin mostrar ninguna señal de movimiento. Y eso fue solo el inicio. El conflicto había comenzado. No sé cómo, pero nos habían descubierto, y no estaban tan indefensos como creíamos. Cúbranse. Exclamé inconscientemente, aunque apenas me podía oír por encima del estruendo de la batalla. Salté hacia un lado justo a tiempo para esquivar un rayo de magia lanzado por un unicornio a la distancia. Noté el calor en el rostro cuando el disparo pasó, detonándose a unos metros de distancia e incendiando una tienda en el proceso. Sin pensarlo, preparé mi propio hechizo de incapacitación mientras me agachaba. Aún no estaba preparado para quitar una vida, además de que consumía menos energía, algo que iba a necesitar si mis instintos no se equivocaban. Al lanzarlo, la suerte me acompañó, ya que fui recompensado con la vista de mi atacante cayendo inconsciente. Cuidado, Escitón.
Giré en redondo, tirándome al suelo y gritando mientras alguien golpeaba a un pony terrestre que había intentado atacar por la espalda. Oryctes estaba con una rodilla en la tierra, tranquilo, como si estuviera en una caminata por el parque. Me apresuré en cubrirme mientras me recomponía. Gracias. Exclamé con un gesto de mis cascos, luego me puse en pie y lancé el disparo que tenía cargado. Él me sonrió de medio lado y se volvió para encargarse de otro objetivo. Hora de estar en cualquier otro sitio que no sea este, pensé con terror y corrí con todo lo que tenía, gritando de miedo hacia el lugar que se veía menos peligroso. En el camino, disparé frenéticamente el mismo conjuro a todas las posiciones defensivas enemigas que pude ver. No sé si le di a algo, pero si le di, solo el de arriba lo sabe. Sin que yo lo supiera por alguna extraña razón, en medio de todo ese desorden resulté ser una figura heroica, tomando mi incoherente aullido de horror como un grito de guerra animoso que alentó a los cambiantes. Mientras huía y retorcía el cuello para mirar a todas partes en busca de posibles amenazas, noté que la mayoría de mis compañeros estaban cubriéndose donde podían. Cualquiera que se quedara al descubierto ya no estaría en condiciones de moverse debido a la lluvia de fuego causada por todos los incendios y rayos de magia. Al desviar mi atención, tropecé con una figura grande y caí con fuerza, mientras algún maldito intentaba romperme el cráneo. Oryctes. Soy yo. Exclamé, bloqueándole frenéticamente con los cascos antes de que pudiera partirme la cabeza en dos. Incluso solo con el contorno de su figura, pude saber quién era de inmediato. Ah, eres tú. Dijo, pareciendo aliviado. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué me preguntas a mí? Interrogué, cuestionándome internamente por qué, de entre todas las criaturas existentes, me preguntaba eso justo a mí. Bueno, por la demostración que hiciste atrás, parecía que sabías lo que estabas haciendo, y por eso te seguí, pero con todo el caos que había, te perdí por un momento. Respondió, demostrando lo malo que era para entender la situación. ¿Pero de qué demonios habla este sujeto? ¿Qué demostración? Si literalmente lo único que hice fue correr y gritar de terror mientras disparaba a todo lo que no era insectoide, pensé en shock ante las palabras de mi acompañante. Además, ¿por qué hay tantos enemigos? Tenemos suerte de que nosotros también somos numerosos, gracias a que normalmente los cambiantes confían en los números más que en la habilidad. Como dicen, cuando matas a un cambiante, salen 10 más de las sombras, reflexioné mientras analizaba alrededor para ver cuál era el lugar más seguro. Vamos al oeste, finalmente contesté. Él me miró perplejo, ya que esta dirección era la más pacífica. Al mirarlo, esperé preguntas, dudas, y quizás las habría tenido de cualquier otro sujeto. Sin embargo, Oryctes simplemente asintió ligeramente y me siguió sin demora. Claro que, en su posición, yo hubiera hecho lo mismo, aliviado de que me ordenaran alejarme de la batalla. Gradualmente, el ruido y el resplandor de las llamaradas comenzaron a perderse en el cielo nocturno. Estaba empezando a relajarme, calculando el tiempo que quedaba antes de llegar a un lugar seguro, cuando algo nos sacudió violentamente. Oryctes. Grité. ¿Qué pasa? Nos están atacando. No sonaba más preocupado por ello de lo que lo hacía sobre sus tareas habituales. Tardé un momento en darme cuenta de que él confiaba en que yo me ocupara de lo que fuera a lo que nos enfrentábamos. Me alcé un poco para mirar por encima, pero apenas lo hice tuve un pequeño espasmo. Gira. Exclamé, cuando un disparo de magia pasó a pocos centímetros de mi cara. De vuelta al campamento. Eran más ponis, todo parecía indicar que nuestra misión resultó ser una trampa y la batalla principal era solo una distracción, lo único favorable era que aún estaban lejos y decidí correr lo más rápido que había corrido en toda mi vida, sin embargo, no iba a ser tan fácil, ya que nuestros perseguidores empezaron a dispararnos a la distancia. Ya casi había llegado, pero fue ahí cuando oí un aullido detrás de mí. Le habían dado a Oryctes. Esitón, ayuda. Estaba en conflicto, paralizado por el miedo, pero fui incapaz de dejarlo. Lo cargué, y gracias a la adrenalina pude seguir corriendo con él mientras utilizaba mi magia para aligerar un poco el peso. Cuando regresamos, ya se habían encargado de la resistencia con la que habíamos encontrado en un inicio y se estaban preparando para saquear el lugar. Fui directo con el encargado de la unidad. Esitón, ¿dónde estabas? La voz del cambiante era calmada y segura. Te hemos estado buscando desde que nos encargamos de... Es una trampa. Interrumpí. Todo esto era una distracción. La fuerza principal está llegando por el oeste. Si no nos reposicionamos rápido, vamos a estar todos muertos. ¿Estás seguro? Preguntó el superior, sus ojos brillando con dudas. Sí, señor, nosotros dos los vimos y fuimos atacados por ellos, dije con seriedad y mostrando una falsa seguridad.
El cambiaformas se quedó mirándonos, como si nos estuviera analizando profundamente y pensando qué hacer al mismo tiempo. Fijó su mirada en Oryctes, buscando una confirmación que éste le dio. Escuchen todos, vienen más ponis por el oeste. Prepárense para la retirada. Los extractores, apúrense, necesitamos estos minerales sí o sí. Soldados, posiciónense para cubrirlos. Gritó, empezando a dar órdenes a diestra y siniestra. Cuando ya estábamos organizados, un cambiante vio a los enemigos acercándose y le avisó al líder para que éste diera la orden. Fuego. No dejen de disparar por nada en el mundo. La voz del polimorfo resonó con fuerza, clara y segura. Desde las barricadas, los cambiantes cumplieron con entusiasmo. De nuevo, cargué mi nuevo hechizo favorito. El miedo y la desesperación me estaban dando una fuerza sobrehumana que me permitió disparar como un lunático. Repentinamente, la formación del enemigo se rompió, y los ponis se dispersaron, correteando como roedores asustados. Dejé de cargar mi cuerno, temblando por la reacción al soltarlo, y noté que me cedían las rodillas. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Escuché decir a Oryctes a la distancia, y pude ver cómo se relajaba, mientras gritaba con una voz cargada de asombro, sin importarle en lo más mínimo sus heridas. Sea alabada la reina. Noté que una pezuña me cogía por los hombros para ayudarme. Muy bien, Escitón. Es lo más valiente que he visto en mucho tiempo. Mi jefe me estaba sujetando, con el rostro iluminado con algo cercano al respeto. Al principio, cuando no los encontrábamos, los creíamos muertos. Me gustaría saber qué estaban haciendo ahí fuera. Cuestionó seriamente. Pude observar movimientos sospechosos en la batalla, señor, improvisé apresuradamente. Noté que desde el principio la información dada estaba errónea por la cantidad de enemigos que nos recibió, además de que los ponis que estaban posicionados en el oeste tenían un comportamiento extraño. Entonces recordé que ellos suelen emplear ataques por flancos contra los defensores atrincherados, así que pensé que mejor iba a echar un vistazo para asegurarme. Gracias a la reina que lo hiciste. Exclamó un cambiante que no podía recordar su nombre, colgado de cada una de mis palabras. Podríamos haber enviado a alguien. Señaló el cambiaformas. Era peligroso, dije, sabiendo que, si me equivocaba, iba a ser tachado de desertor. En el auge de la batalla, no hubiéramos alcanzado. Si esperaba a que terminara, ellos nos hubieran emboscado con éxito. Tienes agallas, muchacho, no está nada mal para ser tu primera misión. Es una pena que todo haya resultado ser una trampa, pero gracias a ti salimos casi sin pérdidas materiales y las bajas fueron mínimas. Hay muchos heridos. Sin embargo, tenemos los recursos, así que considero esto una victoria para nosotros. Dijo analizando la situación. No creas que esto va a quedar impune. Cuando regresemos a la colmena, voy a recomendarte para futuras misiones. Además, has ganado el respeto de todos aquí con tu heroísmo y valentía en combate. Declaró con orgullo el superior. Por favor, no me recomiendes para más misiones, no tengo ni idea de cómo seguimos vivos, y se suponía que esta era la unidad más tranquila, pensé, ya cansado de todo. Está bien, ya hemos hablado demasiado. Hay que partir de inmediato antes de que traigan refuerzos, ordenó el insectoide para que todos empezaran a moverse para llevar nuestro cargamento a su destino. Lo único que quiero hacer es regresar a la colmena y llorar mientras me baño por un buen rato. Por Dios, estuve tantas veces cerca de morir, reflexionaba mientras entraba en modo piloto automático para finalmente irme de este horrible lugar, rezando para que no tenga que volver aquí nunca más. Seguí mi camino, ignorante de las conversaciones de los demás donde yo era el centro de atención y de cómo lentamente se estaba formando una reputación alrededor mío sin mi conocimiento. La luna brillaba alto en el cielo, con un abrumador silencio envolviéndome por completo. Habíamos avanzado bastante desde la batalla en las minas y ya nos encontrábamos en una zona segura. Finalmente nos detuvimos para descansar, y voluntariamente me ofrecí como guardia nocturno, incapaz de conciliar el sueño tras la reciente contienda. Hacía ya varias horas que los cambiantes se habían dormido y los vigilantes estaban distribuidos. Estaba en mi posición, sentado en soledad, tratando de procesar todo lo vivido. Dirigí mi mirada hacia el cielo y contemplé cómo las estrellas resplandecían, formando un bello lago en el firmamento. Esta noche, que debería ser oscura y lúgubre, era apaciguada por la luna, la cual tenía un encanto peculiar que resultaba imposible de ignorar. Se sentía tan grande y cercana que parecía que, con solo intentarlo, podrías tocarla con mis propias extremidades. Nada comparable con las insípidas noches en la ciudad. Nunca había prestado atención a cosas tan simples como estas, sin embargo, esta ocasión era diferente. A lo largo de las horas, comencé a ordenar mis ideas.
Percibí el aire fresco, observé la naturaleza y sentí su paz, una sensación tranquilizadora, silenciosa y simplemente hermosa. Un torbellino de sentimientos revolvía mi interior, y muchos pensamientos afloraron. ¿Por qué no brotan las lágrimas? ¿Será que he evitado tanto expresar mis emociones que ya no puedo liberarlas? ¿Será culpa mía sentir tan intensamente? Reflexioné mientras me sumergía en esta larga noche. El tiempo siguió su curso, y mi mente divagó hacia diferentes territorios. Desde pensamientos aleatorios hasta recuerdos de franquicias famosas de mi vida anterior. Mientras admiraba la luna en todo su esplendor, mis reflexiones se dirigieron hacia ella, centrándome en detalles que carecían de importancia para distraerme un poco. Recordé la princesa del sol y cómo la cultura de los ponis giraba en torno a ella de manera significativa. Medité en silencio sobre la posibilidad de que existiera algo similar, pero relacionado con la noche. No parecía descabellado, aunque no recordaba a nadie que hubiera mencionado algo al respecto. Era como si la noche no recibiera la importancia que merecía. Tal vez había una organización secreta de vigilantes nocturnos, y por eso se hablaba tan poco de ella. No sería la cosa más loca que hubiera visto en este mundo. Mi imaginación se dejó llevar, creando teorías sin sentido, y no pude evitar sonreír ligeramente al imaginar a un pony Batman. Mientras perdía el tiempo con estas tonterías, escuché a alguien acercándose en mi dirección. Me puse alerta de inmediato y adopté mi expresión más seria para ocultar mi creciente temor. Los segundos se sintieron eternos hasta que finalmente pude ver a Orites, quien se aproximaba lentamente. Estaba vendado y cojeando. Me permití relajar un poco mi postura, pero no bajé la guardia. ¿Quién sabe qué podría tener en mente ese sujeto? Cuando llegó, ambos nos miramos, y hubo unos incómodos segundos de silencio. Para romper la tensión, decidí hablar. Veo que te estás recuperando correctamente. Sí, me dijeron que no era nada grave y que con el tiempo estaré como nuevo. Respondió para que regresáramos a esa desagradable atmósfera. Maldición, ¿qué querrá? ¿Acaso se dio cuenta de que todo el tiempo solo quería huir? Pensé con nerviosismo, dejándome llevar por una espiral de posibilidades pesimistas. Sin embargo, me detuve rápidamente, ya que mi misterioso acompañante finalmente decidió agregar algo más. ¿Por qué? Preguntó el polimorfo mientras apartaba la mirada. ¿Por qué arriesgaste tu vida para salvarme? Fácilmente podrías haberme dejado, y nadie habría dicho nada al respecto. Sin embargo, decidiste volver, aun sabiendo que no ganarías nada al hacerlo. La razón por la que estoy aquí es porque no puedo quitarme esta pregunta de la mente. Confesó, la confusión invadiendo sus rasgos y voz por unos cortos segundos. Me tomó un instante procesar la pregunta. Recordé el momento en que él había caído por un disparo y yo volví para ayudarlo, a pesar de que estaba absolutamente aterrado. No pude encontrar una razón lógica y decidí ser sincero con él. Era lo mínimo que podía hacer, ya que resultó herido gracias a que estaba conmigo. No sé, si te soy sincero, yo tampoco estoy seguro del por qué lo hice. Simplemente no pude dejarte. El cambiaformas parecía sorprendido ante mis palabras, pero casi instantáneamente volvió en sí. Ya veo, Dijo, sumiéndose nuevamente en sus pensamientos. ¿Me permites preguntarte algo también? Inquirí, deseando despejar una duda que no me había dejado de molestar. Él asintió, así que procedí con cautela. ¿Por qué cuando decidí ir al oeste me hiciste caso sin cuestionarme? Pregunto esto porque en ese momento no te había informado de nada y no tenías ninguna razón para seguirme, pero aún así lo hiciste. Él se quedó en silencio un momento, aparentemente atrapado en sus propias inquietudes. Cuando cayó el primero de nosotros, no supe cómo reaccionar. Fue ahí cuando recién entendí que todos estábamos en un verdadero peligro. Mientras peleaba y veía la cantidad de enemigos que había, por un momento creí que todo había acabado para nosotros. Sin embargo, fue ahí cuando te vi. Simplemente fuiste por tu cuenta, corriste llamando la atención de todos los ponis, dándonos la oportunidad de ponernos a salvo. Corriste y corriste a través de ellos, y a pesar de todo no dudaste. En ese instante me avergoncé de mi comportamiento y decidí seguirte para ayudarte. Y, porque te hice caso, simplemente, como te había dicho antes, parecía que sabías lo que estabas haciendo, y no me equivoqué. Internamente estaba en shock. No sabía qué decir. Todo era una total mentira. No corrí para ayudarlos. Corrí porque tenía miedo de morir. Desde lo más profundo de mi ser, quería decirle la verdad porque, a pesar de todo, no me gustaba mentir. Sin embargo, no fui lo suficientemente valiente para hacerlo, y opté por simplemente quedarme callado. Sabes, ser un cambiante, ahora es ser uno entre miles.
Realmente, si morimos, no importa y es bueno saber que aún existen algunos de nosotros que se preocupen por otros solo por el hecho de hacerlo. Declaró con una leve sonrisa, pero su rostro cambió a uno de tristeza. No obstante, no te puedo negar que tengo miedo del futuro. Si esta fue solo la primera misión, temo no tener tanta suerte para la próxima, si sabes a lo que me refiero, Expresó con pesar en su tono. Cada palabra que decía solo hacía que mi culpa creciera. No debería recibir estas palabras amables de él. Simplemente era un cobarde que no quería morir. Sin embargo, aquí estábamos. Me di cuenta de que el cambiante frente a mí no era la imagen fuerte que intentaba vender antes. Era alguien igual de perdido y asustado que yo. No sabía por qué me contaba todo esto. Quizás solo necesitaba a alguien con quien desahogarse. No tenía problema en escucharlo, si eso lo ayudaba. Hubo un largo silencio entre nosotros, y pude sentir sus inseguridades y miedo. Sabía que lo que yo podía darle era poco, pero aunque fuera tan solo una pizca, sería mejor que nada. ¿Sabes? Allá atrás no lo hicimos tan mal juntos. Como dijiste, somos uno entre miles. A gran escala, no importamos. Sin embargo, eso no significa que entre nosotros tenga que ser igual, dije, observándolo poner una expresión de confusión por mis palabras. Te ofrezco algo. En las futuras misiones, tú me cuidas la espalda y yo te cubro la tuya. Cuidémonos mutuamente, así no estaremos solos ante el impredecible futuro que nos espera, proclamé con una suave sonrisa. Su semblante era digno de contemplar. Estaba totalmente asombrado por mi propuesta. Por un momento, me asusté pensando que lo había arruinado, pero mis pensamientos fueron interrumpidos por su voz. Sería un honor luchar a tu lado. Contestó con una sonrisa, para luego quedarse callado por unos segundos. Sabes, al principio no sabía qué esperar de ti. Eras tan silencioso que no podía adivinar lo que pasaba por tu mente. Eras un completo misterio, parecías tan frío y serio que no sabía cómo reaccionar. Por eso, cuando nos conocimos, intenté hacerme el duro. Comentó con un toque de humor en su voz. Me gusta pensar que más que tener un rostro serio y frío, tengo más cara de pensativo, añadí, escuchando una leve risa provenir de él. No hubo mucha más charla después de ese intercambio, pero nos mantuvimos juntos. El silencio era tranquilizador, y las palabras no eran necesarias. Ambos admirábamos las estrellas, sumergiéndonos en su luz, con un poco más de esperanza en el futuro, sabiendo que a partir de ahora no estábamos totalmente solos contra esto y esperábamos que el destino tuviera algo de piedad sobre nosotros. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado y que hayas disfrutado tanto como yo al crearlo. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias aquí abajo, me encantaría saber qué piensas. Recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo. Nos vemos para la próxima. Hasta luego. Parece que hoy va a ser un día tranquilo. Qué bueno, porque siempre ocurría algo extraño cuando terminaba. Durante mi corta existencia, siempre he querido saber qué hay fuera de este escenario, pero el trabajo siempre me mantenía ocupado. Sin embargo, ahora no hay nada que me detenga. Creo que no hará daño echar un vistazo. Creo que es por aquí, pero ¿qué es esto? ¿Un laboratorio? Veamos, proyecto Alparius Fanfics. Clones. Acondicionamiento a través de palabras. Toda mi existencia ha sido una mentira. El mundo debe enterarse de esto. No puedo permitir que reveles esto a el público. Se quieres salir de este lugar de una pieza, aléjate de ese panel inmediatamente. Maldição, quem hubiera pensado que dejar el control maestro sin protección traería tantos problemas. Si tan solo la seguridad fuera más barata, nada de esto hubiese ocurrido. Carajo. Esse idiota de alguma forma desconfigurou todo. Listo, no lo arreglé, pero apagué esa desagradable alarma. Ahora com lo demás, não creio que sea tão difícil arreglarlo, verdade?